si tenemos un sistema de garantías, si un ciudadano tiene un problema con otro ciudadano que se eleva a ser un conflicto y entonces pues entra y es denunciado, ¿no?, por el otro ciudadano y entra el sistema de garantías, ¿no?, y un sistema procesal y un sistema de investigación, etcétera, etcétera. Si todo eso funcionara bien, pues obviamente se mitigarían los conflictos y seguramente quizás no habría movimientos sociales. Pero en la realidad eso es evidente, ¿no? Y existen movimientos sociales porque nunca tenemos un Estado de Derecho completamente desarrollado. Históricamente nunca hemos tenido un Estado de Derecho, un Estado social completamente desarrollado. Esa es la realidad. O sea, la realidad es que los Estados del siglo XIX no son lo mismo que los Estados del siglo XX o los Estados del siglo XXI. Los retos que implica vivir en un sistema económico capitalista no son lo mismo en unas sociedades que en otras. La propia historia que tiene cada una de las sociedades, es decir, la historia de cómo se han ido resolviendo los conflictos, si ha sido mediante uso de la violencia o si ha sido mediante recursos pacíficos y formas de construcción creativa, de resolución de los conflictos, tiene mucho que ver en la memoria colectiva que tienen las sociedades sobre cómo resolver todas esas cosas. Es evidente que existen los movimientos sociales porque denuncian un malestar concreto o a veces un malestar mucho más general. Es evidente también que como no hay un reparto de los recursos, ni de los recursos políticos, ni de los recursos económicos, ni de los recursos territoriales, etcétera, etcétera, que es equitativo, sino que es desigual, pues obviamente cuando surgen los movimientos sociales y cuando se desarrollan los movimientos sociales a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, me refiero de la historia contemporánea, porque los movimientos sociales, aunque existieran antes de la época contemporánea, pues son fundamentalmente un tipo de actores que surgen en la época contemporánea porque surgen en una sociedad de masas y porque el gran poder de los movimientos sociales es un poder social frente al poder político convencional, el poder político del Estado o el poder económico de las élites económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es evidente también que los movimientos sociales son muy importantes, es evidente, por una cosa que tengo que decir al auditorio, ¿no?, y que estaba en los discursos de la profesora Lilia y de la profesora Cinta Liliana, y es que tiene que haber un equilibrio de poder que no son solamente los equilibrios entre ejecutivo, legislativo y judicial, sino equilibrios de poder dentro de la propia sociedad civil. Porque la sociedad civil pues es una cosa diferente, aunque conectada íntimamente y de muchas maneras con la sociedad política, que sería la sociedad que conforma el Estado, sus instituciones, sus normatividades y todos los procedimientos tan complejos que tenemos de métodos políticos democráticos, es decir, nuestros parlamentos, nuestras alcaldías, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, como se ha dicho anteriormente, pues, o voy a añadir yo ahora algo más, ¿no? Es evidente que si ya tenemos partidos políticos, ¿por qué tenemos movimientos sociales? Bueno, pues porque tienen estructuras diferentes. Una de las estructuras diferentes es que los movimientos sociales tienen una estructura orgánica y son mucho más horizontales, son mucho más flexibles, mientras que los partidos políticos tienen estructuras mucho más jerárquicas del poder interno. Porque además los movimientos sociales en muchas ocasiones se han ido especializando, más allá de que hay movimientos sociales, digamos, ciudadanos, ¿no?, que defienden lo que significa la ciudadanía, ¿no?, los derechos y las libertades, ¿no?, la ampliación de derechos y el ejercicio de las libertades formales, ¿no?, que son muy importantes, pero luego hay movimientos sociales que se han especializado, por ejemplo, como se decía antes en el ejemplo anterior, el movimiento feminista se ha especializado en que las mujeres no tenían acceso a la educación, las mujeres no tenían derecho de voto, las mujeres pagaban impuestos y no decidían sobre su propia vida. Entonces es muy importante pensar que los movimientos sociales se han ido especializando y concretando para definir mucho más lo que son los derechos ciudadanos y los derechos colectivos, ¿no?